Con la estructura de selección múltiple daríamos por terminado las clases de condicionales. Las condiciones de selección múltiple nos ofrece más de 2 cursos de acción al momento de evaluar la condición. Esta estructura reemplazaría en gran medida los condicionales anidados. Este condicional suele usarse cuando se tiene o aplican muchas condiciones a una variable. La estructura de este condicional es bastante simple. En la primera línea tenemos la palabra clave seleccionar, con la cual estamos seleccionando una variable para luego, en cada uno de los casos, evaluarla y posterior a ello ejecutar un conjunto de instrucciones en caso de que alguno sea verdadero. Si ninguna de las condiciones evaluadas es verdadero, entonces podríamos hacer uso del si no, tal cual como lo vimos en las estructuras condicionales tratadas en clases anteriores. Esta estructura puede tener tantos casos como se necesiten. En el siguiente flujo podemos ver un poco más claro cómo es el funcionamiento de la estructura selección múltiple, en donde primero seleccionamos el valor o la variable para evaluarla en cada uno de los siguientes 4 casos. También podemos ver que en la parte derecha contamos con el si no, en donde podremos colocar el bloque de instrucciones en caso de que ninguno de los casos dé como resultado verdadero. Vamos a realizar 3 ejercicios para que comprendamos cómo podríamos hacer uso de esta estructura condicional. Tenemos un ejercicio número 1 que nos dice que determine el valor que un cliente puede pagar por el valor de una película dependiendo de la categoría. Es decir, que si la película es igual a A, me imprima 1500, si es igual a B, 2000, y así sucesivamente hasta llegar a la E. En caso de que ingrese una categoría diferente, es decir, va a ser diferente a A, B, C, D y E, que me saque un mensaje categoría no válida. Lo primero que hacemos es inicializar y finalizar el procedimiento. Después de que inicializamos el procedimiento, vamos a evaluar qué variables necesitamos para poder realizar el ejercicio. Tenemos de que el usuario va a digitar una categoría. Entonces tendríamos que tener una variable de categoría y podríamos tener otra en donde le devolvamos al usuario el valor que debe pagar por cada película. Ya hemos definido las 2 variables que vamos a usar, las cuales se van a llamar categoría película, en donde vamos a almacenar la categoría que el usuario va a ingresar, y tenemos una segunda variable que es el valor de la película según la categoría digitada. Ahora vamos a leer la categoría y la vamos a ingresar a la variable categoría película. Ya hemos leído y asignado ese valor a la variable. Ahora, haciendo uso de la selección múltiple, vamos a evaluar y posterior a ello vamos a imprimir el valor que debe pagar el usuario. Ya tenemos la estructura de selección múltiple. Primero seleccionamos la variable o el valor. En este caso vamos a utilizar una variable que es donde almacenamos la categoría, la cual se llama categoría película. Luego vamos a evaluar cada uno de los casos posibles que pueda tener dicha variable. Es decir, si la variable contiene la letra A, entonces el valor de la película va a ser igual a 1500 pesos. Si el valor que tiene la variable es B, el valor de la película sería igual a 2000. En caso de que tenga la letra C, el valor de la película sería de 3000. Y así sucesivamente hasta llegar a 10.000. En caso contrario de que dicha variable no contenga ninguna de esas letras, entonces valor película es igual a 0, lo que le indicaría al usuario que ha ingresado una categoría no válida. Y finalizamos el seleccionar. Una vez ya tenemos realizada la categoría y sabemos qué valor puede pagar según la categoría, vamos a imprimirle al usuario dicho valor.
Para imprimir simplemente vamos a colocarle un mensaje adicional donde diga el valor que debe pagar es y valor de película. Tengamos presentes de que si el valor película es 0 es porque ingresó una categoría no válida. Vamos a realizar un segundo ejercicio en el cual vamos a crear un algoritmo que determine la categoría a la que pertenece un deportista. Y hay unos rangos de edad, de 10 a 14 años, de 15 a 18 años, de 19 a 25, de 26 a 30 años y de 51 años en adelante. Como mensaje le vamos a imprimir la categoría en la que está, es decir, si la persona tiene de 10 a 14 años, le vamos a imprimir categoría 10 a 14 años. Vamos a inicializar como siempre el procedimiento. Una vez inicializamos el procedimiento, vamos a validar qué variables podríamos utilizar. En este caso, como nos dice que determine la categoría a la que pertenece un deportista dependiendo de su edad, entonces necesitaríamos una variable de edad y otra variable donde almacenemos la categoría en tipo texto. Declaremos. Ya tenemos declaradas las dos variables. Ahora vamos a igualar la variable de edad a lo que el usuario va a ingresar. Ya como tenemos la variable declarada e igualada a lo que el usuario ingresa, vamos a utilizar la estructura de selección múltiple. Para ello seleccionamos la variable que vamos a evaluar. Ya tenemos la variable seleccionada. Ahora vamos a evaluar la variable según lo que nos dice el enunciado, de 10 a 14 años, 15 a 18 y así sucesivamente hasta 51 años en adelante. Ya hemos realizado la estructura de selección múltiple, donde caso 10 a 14 me va a devolver categoría 10 a 14 años. La estructura de selección me permite colocar 10 a 14 años y eso lo podremos ver cuando lleguemos a las secciones de Visual Basic Excel, donde explicaremos en dicho lenguaje esta misma estructura. También tenemos, en caso de que sea de 15 a 18, me imprime de 15 a 18 años y así sucesivamente hasta que llegamos al caso mayor o igual a 51, donde me va a decir que categoría es igual a 51 en adelante. En caso de que digiten un número menor que 10, me va a decir que la categoría no existe. Finalizamos el seleccionar y luego podemos imprimirle el mensaje al usuario, donde le vamos a decir la categoría en la que se encuentra o en su defecto que la categoría no existe. Y lo único que hacemos es, utilizando la palabra clave imprimir, colocamos la variable que me está almacenando la categoría. Con esto finalizamos este ejercicio y vamos a realizar un tercero, en el cual hay que elaborar un algoritmo que imprima el nombre del día de la semana dependiendo del número ingresado. Si ingresan el número 1, este corresponde al día lunes. Si ingresan el número 2, este corresponde al día martes. Y así sucesivamente hasta llegar al día 7, el cual corresponde al día domingo. En caso de que ingresen un número diferente a los mencionados anteriormente, se debe imprimir que día no válido. Inicializamos el procedimiento. Posterior a ello evaluamos qué variables necesitamos para poder desarrollar el ejercicio. En este caso necesitaríamos una variable que almacene el número digitado por el usuario y otra variable que me almacene el día de la semana en letra. Como lo dije anteriormente, vamos a hacer uso de dos variables. Una variable día-semana, que va a ser de tipo entero, y la cual va a ser igualada a lo que digite el usuario. Y otra variable día-semana en letras, la cual va a ser de tipo texto y va a almacenar el día de la semana en letras. Ahora vamos a leer el número y lo vamos a igualar a día de la semana.
Ya hemos leído el número del día de la semana y lo almacenamos en la variable día-semana. Ahora vamos a utilizar la estructura de selección múltiple para evaluar dicha variable. Hemos construido la estructura condicional, donde estamos validando el dato ingresado en la variable día-semana. En caso de que la variable día-semana tenga 1, me va a devolver lunes. En caso de que tenga el valor de 2, me va a devolver martes, el valor de 3 miércoles, 4 jueves, 5 viernes, 6 sábado, 7 domingo, y en caso contrario me va a devolver día no válido, es decir, que si ingresan una letra, un número menor o igual a 0 o mayor o igual que 8, me va a devolver día no válido. Finalizamos el seleccionar y ahora que tenemos la variable día, semana, letras, procedemos a imprimirla y a entregarla al usuario. Y lo único que haríamos es utilizar la palabra clave imprimir y la variable día, semana, letras. Con este ejercicio damos por terminada las estructuras condicionales. Sin embargo, no te preocupes porque las vamos a seguir utilizando con las estructuras de ciclo. Como lo dije anteriormente, en la medida que pasan las clases, vamos a ir agregando nuevos temas y los cuales vamos a ir practicando. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad.